Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y en el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y en el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyéndonos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó Samuel esta palabra, que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrales cómo los tratará el rey que reina sobre ellos. Amén. En estos versículos, en esta palabra que nosotros encontramos alrededor de estos 9 versículos, vemos una situación muy importante. A raíz de un problema, y eso es algo que nosotros podemos identificar, a raíz de un problema siempre buscamos un cambio. El pueblo de Israel buscaba un cambio. A raíz de los problemas siempre nosotros buscamos hacer algo diferente que pueda cambiar, que pueda hacer que las cosas sean de manera diferente. Cuando nosotros vemos un problema en nuestra vida secular, cuando nosotros vemos un problema en nuestra vida espiritual, muchas veces nosotros buscamos un cambio, en todo tiempo, en la mayor parte de los momentos, siempre estamos en constante cambio. Cuando nosotros vivimos nuestra vida espiritual, constantemente estamos buscando cambios dentro de ella, estamos buscando crecimientos, y muchos aquí estamos buscando un cambio en nuestra vida ministerial, muchos estamos buscando un cambio en nuestra vida espiritual, muchos estamos buscando un cambio de nuestra vida personal, muchos también buscan un cambio en su vida emocional, muchos buscan un cambio en cuanto a lo económico, un cambio de trabajo, y constantemente estamos buscando un cambio. Pero para saber cuándo nosotros necesitamos un cambio, es necesario saber cuál es el problema, identificar el problema. Y ese es principalmente uno de los puntos que nosotros necesitamos para saber cómo abordar el cambio. Y el problema que el pueblo de Israel tenía en este momento era que, como Samuel ya había envejecido y ya no podía ser juez de todo el pueblo de Israel, dejó a sus hijos. Pero bien sabemos y leemos que ellos no hicieron lo recto delante de los ojos de Dios. Ellos no buscaron ser llenos del Señor y se dejaron llevar por la avaricia, por la codicia. Entonces los ancianos fueron a Samuel exigiendo un rey. Y esto nos lleva a que, si nosotros no sabemos hacer un cambio de la forma correcta, o no sabemos tomar un buen cambio, ese cambio nos puede llevar de hacer algo mejor a hacer algo peor, a terminar mal. Porque la idea que estos hombres proponían, o que el pueblo de Israel proponía, estaba alejada del Señor. Era una idea que no había sido consultada con Dios. Era una idea que nada más ellos habían maquinado alrededor de 3 puntos que nosotros tocaremos el día de hoy. Amén. Amén. Así que tenemos que ver y identificar cuando nosotros tomamos una mala decisión y nos alejamos del Señor. Es importante que para tomar una buena decisión nosotros mantengamos una correcta oración y comunión con el Señor. Y eso no solamente es en decisiones grandes, sino también en decisiones pequeñas, y no solamente aplica en lo espiritual, sino también en lo físico. Muchos de ustedes saben aquí que pues mi abuelita es relojera. Y desde niño siempre nosotros nos llevaban a los tianguis y nos enseñaban a arreglar los relojes.
y me acuerdo de una ocasión, fue un día jueves exactamente, en el tianguis de Villa, es un tianguis un poco más especial. Me acuerdo que esa ocasión nos llevaron un reloj que era un cambio de pila, pero yo era pues todavía un niño en falta de conocimiento y pues no sabía muy bien. Yo sabía cambiar pilas nada más, y me acuerdo que abro el reloj y por decirlo así, la lámina que sostiene la pila estaba suelta, y a mí se me hizo fácil pensar en mi mente que si yo la desarmaba, si yo quitaba el tornillo y la volvía a poner, pues no iba a haber ningún problema. Lo que yo no sabía, o lo que yo no contemplaba en mí, es que yo no sabía volver a armarla. Entonces desarmo completamente todo lo que es la parte de arriba de la máquina, y ya no la puedo armar. Y mi abuelita tiende a ponerse muy, muy nerviosa cuando están los clientes, y luego llega la clienta y me comienza a decir que le ha dicho su reloj. Y total, se armó un despapalle por mi falta de conocimiento y por mi falta de decirle a mi abuelita y acercarme a mi abuelita y decirle: abue, no sé hacer esto, se les zafó esto. Que después mi abuelita me enseñó que era más sencillo de lo que yo pensaba, que nada más era doblar la vara y que entrara de nuevo, y ya, nada más. Pero el no acercarme a mi abuelita y no preguntarle qué era o cómo podía yo arreglarlo, me hizo cometer una mala decisión. En una cosa tan trivial, a veces cuando nosotros nos alejamos del Señor y nosotros no preguntamos, en cosas muy pequeñas podemos llegar a fallar. En cosas muy triviales podemos llegar a fallar en la falta de comunicación con el Señor. Y por eso en esta historia encontramos 3 errores que nosotros tenemos que evitar a toda costa en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a la toma de los cambios. Por eso titulé esta palabra: así no se hace un cambio. Así no se hace un cambio en nuestra vida. Y esos son los 3 aspectos. El primer aspecto se llama: los cambios no se hacen comparándose con otros. Repitan conmigo: los cambios no se hacen comparándose con otros. Eso lo podemos ver nosotros en la Biblia, en la misma 1 de Samuel. A ver si alguien me ayuda a leer el versículo, en el capítulo 8, versículo 5, por favor. Ellos colocaron su vista en algo muy importante. En la parte B dice: como tienen todas las naciones. Ellos colocaron su vista en lo que las naciones tenían. Ellos colocaron su vista en aquello que podían ver, que las naciones podían tener. Y muchas veces nosotros colocamos nuestra vista en lo que los demás tienen. Colocamos nuestra vista en que si el otro está creciendo más, y el compararnos con la gente, el compararnos con nosotros, nos lleva a aspectos que consiguen con la envidia, que consiguen con la codicia, que consiguen con la avaricia, que consiguen con competencias, con comenzar a competir con los otros hermanos y comenzar a ver qué tanto hacen los demás, y eso nos lleva a ignorar la gratitud del Señor. ¿Por qué a ignorar la gratitud del Señor? Porque ignoramos lo que el Señor nos ha dado. Lo que el Señor nos ha dado a nosotros no nos dio por merecerlo. No nos dio la sangre de su Hijo, o no nos dio ese regalo porque nosotros lo mereciéramos. Nos lo dio por amor. Y nosotros ignoramos ello y nos enfocamos en lo que los demás hacen. Y quiero que el día de hoy aprendamos algo y entendamos algo. El tiempo con el que el Señor trabajó con el de enfrente, o con el que está trabajando con el de al lado, o con el que está trabajando contigo, no es el mismo tiempo con el que está trabajando cada uno. Lo que tiene el Señor es especial y único para cada uno de nosotros. El tiempo con el que el Señor va a trabajar contigo es especial y completamente único. Y podrán ser años. Hay hermanos que en años
consiguieron un ministerio, hay hermanos que en años de oración, que en años de ayuno, que días de ayuno, que consiguen aquello que el Señor quiere, pero es con paciencia. Y hay hermanos a los que el Señor nos entrega de un día para otro, hay a quienes el Señor nos llama de un día para otro a la presencia del Señor. El tiempo con el que el Señor trabaje con los demás no es algo con lo que nosotros tengamos que compararnos o medirnos, porque entonces desviamos nuestra mirada de lo que el Señor quiere. Cuando nosotros nos apresuramos a ver lo que los demás tienen, nos desviamos y desviamos la mirada y decimos, es que él tiene más, y comenzamos en la competencia, comenzamos a competir y nos olvidamos, y el hermano de al lado comienza a ver, compites tú con él, comienza a competir y quieren ver quién llega más, quién logra más, quién hace más, y el blanco perfecto que es Cristo se desvía. Cuando uno comienza a compararse con las otras iglesias, cuando uno comienza a comparar y no se da cuenta de lo que el Señor le ha dado, no se da cuenta de lo que tiene enfrente, no se da cuenta de aquello que el Señor tiene ahí con él y que el Señor está dando en este momento, y se desvía a ver lo que el Señor le está dando a los demás, entonces caemos en envidias. Eso me recuerda mucho a un capítulo, yo sé que muchos de ustedes han de haber visto El Chavo. Yo lo vi ya de la manera animada, muchos lo vieron de la manera pues más de personajes, de los actores, pero siempre concibíamos con una historia que era la historia de que el Chavo siempre tenía un juguete y Kiko siempre tenía uno mejor. Yo me acuerdo de un capítulo en el que el Chavo tenía un trompo, y un trompo chiquito, y pues en los dibujos animados pues era color cafecito, y estaba jugando muy feliz con su trompo, y ahí se dice el capítulo, y después sale Kiko y lo ve jugando y saca un trompo morado con luces, y comienza él a jugar con él. Entonces desvía la mirada del Chavo, y ahí empiezan las dos decisiones: o me conformo y obro con lo que tengo, o quiero lo que tú tienes. Y son dos puntos que nos permiten ver: o yo voy a obrar, o voy a comenzar a trabajar con lo que el Señor me ha dado hasta este momento, porque nosotros nos cerramos a ver qué es lo que ya tenemos y no ponemos en la mesa que es aquello que ya se nos ha sido entregado. Cuando nosotros comenzamos a mirar, a medirnos aquello que está aquí, que está en nuestra mesa, aquello que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, aquel ministerio que nosotros nos hemos negado a ver por medirnos con lo que los demás tienen, porque el hermano de allá predica mejor que yo, porque el hermano de allá ora mejor que yo, porque el hermano de allá va a predicar a tal lado y vaya a hacer esto, y el hermano de allá toca instrumentos. Y lo que yo tengo, que el Señor me dio específicamente y únicamente a mí, no lo trabajo, porque lo que Él tiene, y lo que Él tiene se me hace más importante. Y entonces comienzo a hacerles la pregunta: cuando uno ve y quieres algo, ¿lo haces por mejorar? ¿O lo haces por envidia? ¿Buscas ese ministerio, buscas ese don por mejorar, estar cerca del Señor? ¿O lo haces porque la persona que lo tiene, quieres tú también tenerlo? Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos pensaban que teniendo un juez, que teniendo un rey, iban a ser felices y libres como los demás pueblos, y se metían con lo que los demás pueblos tenían, y veían que los demás pueblos tenían reyes, y no se daban cuenta que ellos tenían algo único, que ellos tenían a Dios como su rey, y no se daban cuenta que lo que el Señor tenía y todas las promesas que para el pueblo de Israel estaban, ellos las ignoraban porque era un rey. Ese punto es, y quiero que escuchen esta frase que dice: cada vez que tú te comparas
te desgastas, mas cada vez que mejoras, avanzas. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te comparas con los demás, estás perdiendo tiempo de actuar. Te estás desgastando, te estás cansando queriendo llegar a un punto en el que el Señor no quiere que estés. Lo que el Señor te quiere dar es especial y único. Y es algo que Él tiene para ti. Pero tú te desgastas comparándote, tú te desgastas pidiendo algo que para ti no es. Mas cuando tú aprendes a mejorar aquello que el Señor ya te dio, cuando tú aprendes a mejorar en tu oración, cuando tú aprendes a mejorar en aquel don, en aquel ministerio que el Señor te ha dado, entonces mejoras, entonces creces en lo demás que el Señor tiene para ti. Así es como va funcionando, así es como nos vamos uniendo al Señor, porque el que crece por las razones incorrectas, por esas mismas razones va a caer. El que crece del trabajo porque ve que su compañero de trabajo gana más, por las mismas razones de dinero, va a caer. El que crece en su vida espiritual por querer tener en debilidad espiritual, va a caer. El que crece por las razones incorrectas, pero el que crece sin buscar el algo perfecto que es Cristo, por las razones que le está creciendo, va a caer. Así que es importante que nosotros nos enfoquemos principalmente en el Señor. Es importante que consideremos este punto que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y hoy quiero que repitan conmigo: Señor, mi tiempo llegará. Amén. ¿Por qué mi tiempo llegará? Porque el tiempo del Señor es perfecto. Y aquel plan único que tú tienes, aquel plan único que tú deseas, aquello que tú quieres, que de verdad de corazón tú anhelas, y aquello que el Señor tiene para ti, llegará a su tiempo perfecto. Amén. Ahora, vamos con el segundo punto. El segundo punto, y quiero que repitan conmigo: tomando decisiones rápidamente y sin pensar. Es el segundo error que comete el pueblo de Israel. Eso lo podemos encontrar, a ver si alguien me ayuda a dar la lectura, el versículo 6 y versículo 7, 1 Samuel 8, versículo 6 y versículo 7. Amén. 7 repetiste, ¿verdad? Sí, versículos 6 y 7. Pero no trató a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Amén. Amén. En ese mismo capítulo, en el versículo 19 y versículo 20 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. El Señor les advirtió y les dijo, dice por ahí un dicho que con aviso no hay engaño. Y encontramos dos formas de ver esta cita, estos pequeños párrafos. Encontramos la forma de tomar esto de la manera espiritual o de la manera impulsiva. La manera espiritual es la forma en la que lo tomó Samuel. Cuando el pueblo le dice estas palabras, Samuel lo primero que hace en búsqueda de cambio es ir a consultarlo con el Señor. Y lo que hace el pueblo impulsivamente, sin escuchar consejo, es decir: no, habrá rey sobre nosotros. Y pide que se les sea otorgado un rey, y pide que el rey funcione. Y eso nos lleva a que toda decisión tiene sus pros y sus contras. Todo cambio que nosotros hagamos en nuestra vida, todo cambio que nosotros queramos hacer, así como lo mencionamos, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, a veces cuando nos sentimos incómodos por situaciones y queremos hacer un cambio,
hay sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los pros? Los pros son las ventajas que nos puede dar ese cambio. Los pros son las ventajas que ese cambio nos puede otorgar. Esos son los pros. Y los contras son aquellas cosas que no nos van a beneficiar. Todo cambio, ya sea el cambiarnos de estudiar, el estudiar una nueva materia, cambiarnos de trabajo, cambiar la fuente de ingresos, cambiar nuestra forma de ser, todo va a tener nuestro pro, nuestro contra, y va a haber situaciones. Pero la manera impulsiva de tomar las cosas no escucha las contras. Las personas impulsivas no les gusta escuchar las contras. Las personas que son impulsivas, que son arrebatadas, que toman decisiones al momento, no se ponen a analizar el bien y el mal de cada una de las decisiones que tomen. Y es interesante porque muchas veces nosotros en nuestra vida y decimos, tengo un proyecto en la mano, voy a hacerlo, aquí lo tengo y nos aferramos a ese proyecto, nos aferramos porque tenemos la idea en la cabeza, y así somos las personas impulsivas, tenemos la idea en la cabeza y no hay que nos saquen, y no vemos y no escuchamos consejo. Las personas impulsivas no escuchamos consejo y se frenan hasta que chocan con el mundo. Las personas impulsivas no frenan y se siguen de corrido hasta que chocan contra la realidad de las cosas. Hasta que el Señor les pone el tope y dice hasta aquí. Y ¡pum! Y caen. Las personas impulsivas que toman las decisiones erróneamente, que toman las decisiones por sentimientos, son las personas que más rápido caen. Son las personas que arruinan su vida. Que arruinan su vida en un momento, en un pequeño momento, sin ver lo que puede ocurrir, lo que puede pasar, lo que puede acontecer en sus vidas. Son esas personas que no consultan consejo. Lo peor o lo mejor de los consejos es que el consejo es tan necesario, o es tan fuerte, que cuando no lo pedimos antes de tomar la decisión, terminamos pidiéndolo después. Porque a veces después de tomar la decisión no sabemos salir de la situación en la que ya nos metimos. Después de tomar la decisión nos es costoso salir de donde ya nos metimos y tenemos que pedir consejo. ¿Y a quién pedimos consejo? Pues al Señor, a Dios es a quien pedimos el consejo. Si nosotros nos comunicáramos con el Señor cada una de las cosas que nos llegan a nuestra mente, si nosotros nos dejáramos tengo este sentimiento de hacer esto, y cambiáramos el sentimiento por doblar rodillas, entonces estaríamos en las decisiones correctas. Si dejáramos tengo una corazonada, ¿qué es una corazonada? Entonces déjate de ello. Ora al Señor. Lo peor y lo más triste de este tipo de situaciones es que cuando uno sabe que su decisión está mal, no pide consejo. Porque el orgullo de escuchar que la persona te diga, no, espérate, no la tomes ahorita, no tomes esa decisión, no la hagas todavía, y que nos digan un no, nos cuesta trabajo. Cuando la decisión es errónea, no pedimos consejo porque no queremos escuchar el no. Y nosotros nos acercamos a Dios porque no queremos escuchar el no de Dios. Porque sabemos que la decisión es errónea, que la decisión no va por ese camino, que el camino de Dios no funciona como nuestra mente funciona. Y decimos, no, es que sí lo voy a lograr, es que sí, y te enfocas a luchar por tus fuerzas y terminas luchando en la arena movediza, hundiéndote más. Tú mismo vas y te paras en la situación y tomas tu decisión y comienzas a luchar ante tu idea y te hundes de un lugar donde no vas a saber salir. Pero si hemos tomado las decisiones erróneas, no quiere decir que no hay salida.
si nos hemos dejado llevar por los impulsos o por acelerar nuestra vida, no quiere decir que no haya salida. Quiere decir entonces que tenemos que analizarnos con los ojos del Señor y agarrarnos de la mano del Señor y aceptar nuestros errores, aceptar lo que hicimos mal y entonces tomarnos de la mano del Señor para salir de él. Porque el buen pastor deja en los 99 y va por nosotros y nos saca de esa situación y nos enseña más y más. Así que hay que ser pacientes, hay que saber qué tanto nos podemos acelerar. ¿Saben? Todos los que manejan, todos los que manejan un carro o han manejado, saben que existen límites de velocidad. Y esos límites de velocidad existen por seguridad. Seguridad porque, por ejemplo, cuando sabemos que pasamos por las escuelas o frente a las escuelas, el límite de velocidad es más reducido y cuando uno va a una autopista pues es más alto y hay señales, hay señalamientos y es por seguridad a nosotros. Así mismo es cuando nosotros tomamos decisiones. Hay un límite de velocidad con el que podemos tomar las decisiones. Ahí tenemos ese límite, porque si nosotros nos aceleramos y queremos tomar la decisión apresuradamente, chocas y te estampas. Y cuando chocas y te estampas, esto es de las situaciones más dolorosas. Amén. Y todo esto nos lleva a que existe un lado contrario de estas situaciones. El lado contrario de la situación o de tomar las decisiones apresuradamente es la forma completa y completamente como la tomó Samuel. Si nosotros nos acercáramos a Dios y le decimos: Señor, mira, tengo esta idea, tengo esto que pasa con mi cabeza, tengo este problema y necesito un cambio radical en mi vida. Y el problema no solamente es en cambios, a veces es hasta nuestra vida espiritual. Señor, tengo esto que no puedo dejar, Señor, tengo este vicio que no puedo dejar, necesito un cambio en mi vida. Y sé que el único que me puede dar ese cambio eres tú. Y esto mismo aplica para los proyectos. Señor, tengo este proyecto, quiero ir a evangelizar, quiero ir a predicar a las naciones, quiero ir. Si el plan es de Dios, el Señor te contesta de una manera o de otra. Y el Señor te dice, si el plan es de Dios, el Señor también te dice. Y a veces nos dicen en una predicación, nos dicen en un video y nos dice: sí, toma el camino, sí, ven, predica, sí. Y a veces nos dice, y es cuando nosotros los cristianos nos cuesta trabajo y mucha gente se cierra y dice: es que si tu Dios es Dios, ¿por qué te dice que no? Pero no ven que el Señor hace todas las cosas con un camino, con una exactitud de los planes tan perfectos de Él, que nos envuelve en ese plan más maravilloso que nosotros podamos imaginar. Y cuando nos dice el Señor que no, ok, por una razón. Y es cuando tenemos que aprender, y es cuando el Señor nos enseña la paciencia. La paciencia es algo muy difícil en la vida del cristiano. Al cristiano le cuesta trabajo ser paciente. Al cristiano le cuesta trabajo esperar las respuestas. Y a veces porque el Señor no te dio la respuesta en ese instante, toma tu decisión apresuradamente. No, es que el Señor no me contesta. Es que no sabes cuántas oraciones he hecho y el Señor no me ha contestado. Y la paciencia del cristiano es algo que juega mucho con la fe del cristiano. Yo conozco gente, tristemente conozco gente que no cree en Dios porque dicen que el Señor no contesta. Pero es que son de las personas más desesperadas, que quieren ya que el Señor les dé, que quieren que ya el proyecto que tienen en su mente que se haga, que quieren la respuesta en ese momento. Y la paciencia es algo que el Señor nos enseña y nos trata
Cada uno del fruto que el Señor tiene, que el fruto del Espíritu Santo, y de cada una de las cosas que ese fruto conlleva, son cosas que se trabajan en nuestra vida. Son cosas que se llevan en el día a día. No somos pacientes de la noche a la mañana. Y la gente que es de carácter duro y que sabe que es explosiva, sabe que cuesta trabajo llevar la paciencia, sabe que cuesta trabajo llevar el amor, sabe que cuesta trabajo llevar el perdón. Y la paciencia es algo que es un fruto del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu que se trabaja en nuestro día a día. Y entonces nosotros hemos llevado el camino a nosotros. Cuando seamos pacientes, cuando aprendamos a escuchar las decisiones del Señor y ponemos nuestros planes y aprendamos a escuchar la voz de Dios y esperar que la respuesta llegue, pero no es solamente sentarnos a esperar, no es sentarnos a esperar que la bendición llegue a nuestras manos, porque entonces nos saldremos de la zona de confort. Entonces solamente estamos observando y lo que ya tenemos lo dejamos de lado esperando algo. Y tú ya tienes algo, pero como quieres más, esto que tienes aquí no lo fortaleces. El tiempo del Señor es perfecto para cada uno. Y si te has preguntado por qué ha tardado tanto en llegar a esta respuesta, analízate y ve cuánta paciencia que tú tienes. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es? A lo mejor el Señor ya te habló, pero muchas veces no lo sabemos escuchar. No sabemos escuchar el no. A veces el Señor te dice que no y vas y tocas a otra puerta a ver si te dicen que sí. Y el Señor te vuelve a decir que no, y vas a tocar a la otra puerta a ver si te dicen que sí, y el Señor te dice que no, y total, quieres hacer lo que tú quieres, y te caes. Y luego dices, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que esto me pasara? Cuando tú fuiste que no quiso seguir el no. Y cuando el Señor te dice, ve y haz esto, Señor, es que sabes que me da pena, sabes que me da una pena ir a decirle a mi hermano, ¿cómo le voy a decir eso al hermano? ¿Cómo me voy a parar ahí enfrente a predicar de eso, Señor? No, es que a mí no me puedes poner, sabes que mi carácter no es así, sabes que yo no soy así, no soy para eso, y nos negamos, y solamente queremos trabajar con lo que esperamos, y no observamos lo que el Señor ya tiene aquí. Y esto de observar lo que el Señor tiene para nosotros se enfoca en ver más allá. Cuando nosotros analizamos la palabra, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, conocemos la personalidad de Dios y conocemos cómo es que nosotros nos tenemos que mover. Si nosotros analizamos el Evangelio de Jesús, nos damos cuenta que las guerras espirituales y las guerras que el Señor llevaba a la hora de reprender demonios, a la hora de que el enemigo se enfrentó con él, fue con la palabra del Señor. Y la lectura de la palabra del Señor, la lectura de la Biblia, la lectura complementaria con el Espíritu Santo, aquella lectura que se va analizando, nos lleva a conocer y ver y seguir el plan de Dios. Y a veces muchas decisiones nosotros encontramos la respuesta aquí. Y nuestras dudas, nuestras preguntas a la hora de tomar decisiones están aquí. Están aquí y se enfocan también en la oración. Porque algo muy importante es el mundo espiritual. Si nosotros comparamos y comenzamos nosotros el análisis bíblico, podemos llegar al punto de encontrar la historia que muchos de nosotros conocemos del profeta Daniel. Y fue el principado de Persia, si no me equivoco. Principado de Persia. Principado de Persia. No tengo en este momento la cita. Daniel está entre el 11 y 12. Capítulo 11.
Oye, en Daniel capítulo 11, lo dejamos como tarea, vamos a analizarlo, vamos a llevarlo para no caer en dudas. Pero el Señor, hay una bendición, hay un mensaje que quiere llegar. Estaba orando. Pero hay un principado que se interpone en aquella bendición. Y es cuando entra la oración. Es cuando entra hay una guerra espiritual que se lleva con la palabra, que se lleva con la oración del Señor, que se lleva en intimidad con el Señor, y entonces el Señor nos da la victoria. Si Daniel se hubiera quedado ahí sentado a esperar, el mensaje no hubiera llegado. Porque el Señor tenía en su momento el solamente mandar a su ángel y que ese principado fuera derrotado. Pero tenía que haber también un corazón de esposos. Tenía que haber un trabajo, tenía que haber oración, tenía que haber algo. Y así nos movemos en esto. Así nos movemos en el Señor. No solo nos enfocamos en la lectura de la palabra, sino también en la oración, en el ayuno, en los movimientos espirituales, en decir que no lo habíamos oído, sino que lo hemos visto al Señor. Es decir, que hemos visto los movimientos espirituales. Es decir, que hemos visto cómo es que el Señor trabaja. Porque los milagros se siguen haciendo. Porque Dios sigue siendo el mismo. Buscamos un cambio en la vida espiritual. Hay que buscar el cambio completo. Porque el Señor no hace las cosas a medias como nosotros, o como nosotros llegamos a acostumbrar a hacer. El Señor, cuando sana, no solamente sana en lo físico, sino también sana el alma. El Señor es una persona perfecta, es una persona que hace las cosas como deben de ser y completamente. Así es el Señor. Y eso nos lleva también al último punto que tocaremos esta noche. El último punto, quiero que repitan conmigo, el último error que cometió el pueblo es abandonar a Dios. Amén. Abandonar a Dios. Ese fue el último error que cometió el pueblo de Israel. Si alguien me ayuda a dar lectura del versículo en 1 Samuel, capítulo 8, versículos 7 y 8, por favor. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Amén. Este es el punto más duro y más triste. Porque con la propia voz del Señor, el Señor le decía a Samuel que no le estaba negando a él. El Señor le decía: tantas veces he intentado ayudarlos, tantas veces desde que los saqué de Egipto he intentado hacer las cosas para ellos y les he dado promesas y les he dado cosas, pero ellos siguen abandonándome. Y no solamente aplica para el pueblo de Israel, aplica también para nosotros en nuestra vida. Tantas cosas ha hecho el Señor con nosotros, tantas cosas el Señor nos ha mostrado, tantas formas ha trabajado con nosotros, y nosotros seguimos abandonándolo. Nosotros seguimos dejándolo fuera de la ecuación. El pueblo dejó a Dios de lado. El pueblo dejó lo que tenía, lo mejor que tenía, que era el Señor, y lo dejó de lado. Cuando quieras tomar una decisión, cuando quieras tomar un cambio en tu vida, cuando quieras cambiar, pregúntate cuál o cuánto es el lugar que le estás dejando al Señor dentro de ese plan. Si dentro de ese plan o de ese tiempo tú no le estás dejando tiempo al Señor, tú no le estás dejando lo que a Él le pertenece, lo que a Él le corresponde, entonces esa idea, ese plan, ese cambio es incorrecto. Así nos hacen los cambios. Dejando al Señor de lado, abandonando lo que Él te ha dado, así nos hacen los cambios. Si tú no consideras el Señor en tu cambio,
entonces tú cambias armonía y no lo vas a lograr. Si quieres dejar ese pecado sin el Señor, no lo vas a lograr. Si con tus fuerzas lo quieres dejar, no lo vas a lograr. Si quieres dejar esa situación, si quieres cambiar y si quieres dejar emocionalmente, quieres dejar esas cargas al Señor y quieres cambiar y dices, es que tengo todo esto que me pasó, este pasado que no he podido curar sin el Señor, y si dentro del Señor y dentro de ese cambio tú no estás metiendo a Dios en la fórmula, a la hora que quieres tú cambiar y en la que quieres dejar eso, entonces no está bien mucho. Tienes que integrar a Dios, tienes que darle al Señor lo que le corresponde. Si tú quieres cambiar espiritualmente, tú tienes que darle el tiempo que le corresponde dentro de ese cambio. Si tú quieres cambiar el trabajo, si tú quieres cambiar esa fuente económica, ¿cuánto tiempo te vas a dedicar a ese trabajo? De ese tiempo, ¿cuánto le estás dedicando a Dios? Si no le estás dejando tiempo al Señor dentro de ese trabajo, y si tú no le estás dejando el tiempo que a Él le corresponde, entonces atiéndete las consecuencias. Porque así como es un Dios de amor, es un Dios justo y celoso. Y lo que a Él le pertenece, a Él le pertenece. Y es de Él. Y tú como hombre no se lo vas a quitar. Que no somos nosotros para juzgar lo que el Señor hace. Lo que el Señor tiene, solamente lo consigues dándole a Él lo que a Él le corresponde. Amén. Si tú le das al Señor tu alma como Él te lo ha pedido, si tú le das al Señor tus cargas como Él te lo ha pedido, entonces recibirás. No dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Si no leemos, si no buscamos del Señor, no le entregamos lo que le corresponde, entonces no conocemos las promesas del Señor. Amén. Y nos dejamos llevar por lo que sentimos y por corazonadas, en lugar de hacer los cambios de la forma correcta. Amén. Integremos al Señor en cada una de nuestras decisiones. Integremos al Señor en lo que queremos hacer. Integremos al Señor en nuestra forma de amar a los demás. Muchas veces decimos, es difícil, me es difícil amar a mi prójimo. Integra al Señor. Dice un canto, lo pruebas todo te falla, pero a Cristo. Cuando tú pruebas a Cristo en la toma de decisiones, cuando tú pruebas a Cristo en cada uno de los aspectos de tu vida, las cosas cambian. Y cambian para bien. Y aceptaremos y diremos, gracias por los no, gracias por los sí, gracias por las caídas, porque las caídas me han enseñado a agarrarme más de tu mano. Amén. Gracias por cada una de esas mejoras, porque esas mejoras me han enseñado a acercarme más a ti. Amén. No solamente vamos a agradecer al Señor cuando el cambio sea correcto, sino también cuando la hayamos regado, pero tendremos que entender que entonces ese cambio estuvo erróneo, no volvamos a cometer los mismos errores. Por eso esta palabra, no vayamos a cometer aquellos errores del pueblo de Israel. Si nosotros buscamos más en nuestra vida, si nosotros buscamos que la iglesia cambie, primero nos entregaremos al Señor y no cometeremos esos errores. Entregaremos nuestra alma al Señor, lo que le pertenece. Y platicaremos con Él y hablaremos con Él. Y entonces el Señor hará y moverá conforme a su voluntad. Él abrirá las puertas y cerrará las que no se deben de abrir. Amén. Amén. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor por esta